Entonces vamos a iniciar la parte reproductora. Esta figura nos muestra lo que sucede en cambios hormonales que se dan desde el momento de la ovulación, ¿no?, hasta que termina el embarazo, ¿no? Entonces acá podemos ver nosotros los cambios que dependen de la formación del cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que está encargado de formar niveles más o menos altos de progesterona, como lo hemos comentado la semana pasada, y en niveles de estrógenos moderados, ¿no? Fundamentalmente la hormona luteinizante, que hemos visto la semana pasada, se encargaba de transformar la pregnenolona en progesterona, ¿no? La pregnenolona se tenía a partir de la colesterol. Entonces esa es característica del cuerpo amarillo. Producido el embarazo, entonces el cuerpo amarillo, como sabemos, estimulado por la gonadotropina coriónica, ¿no?, que tiene niveles crecientes desde el final del ciclo menstrual hasta más o menos la 9ª semana, donde alcanza sus picos de gonadotropina coriónica. Esa gonadotropina coriónica, ¿no?, dependiente de la placenta, ¿no?, del sincitio tropoblasto, ¿no?, que sirve para el proceso de nutrición y la penetración al endometrio. Bueno, esa gonadotropina coriónica se encarga de mantener inicialmente al cuerpo amarillo, ¿no?, prolongar el tiempo de duración del cuerpo amarillo, más o menos hasta 10-12 semanas, de manera de que proporcione suficiente progesterona para mantener el embarazo, ¿no? Después de las 10 a 12 semanas, entonces poco a poco los niveles de gonadotropina coriónica comienzan a disminuir, ¿no?, y la placenta entonces reemplaza en su papel de producción de progesterona al cuerpo amarillo, ¿no? Lo que hacía el cuerpo amarillo hasta la semana 12 más o menos es reemplazado luego por la producción de progesterona desde la 12ª semana más o menos hasta la semana 40 en términos de producción de progesterona y también de estrógenos. Vimos la semana pasada que de los estrógenos que se conocen, ¿no?, el 17-beta-estradiol, la estrona y el estriol, es un poco más importante el estriol, ¿no? Los niveles aumentados son básicamente de estriol. El estradiol es muy potente, digamos, para poder considerarlo adecuado, ¿no? Sería un estrógeno que podría producir algunas alteraciones en el producto. Entonces generalmente es el estriol el que se encuentra aumentado durante el embarazo. Después vemos que al final de la gestación en realidad el nivel de progesterona no cae en términos de producción. Lo que sucede es que la placenta capta parte de la progesterona, se habla de una especie de secuestro de la progesterona por parte de la placenta. Entonces localmente sí, los niveles de progesterona van a reducirse, ¿no? Es como que la misma placenta encargada de producir progesterona reduce la cantidad que va a pasar hacia el miometrio, fundamentalmente hacia el útero, ¿no? Y lo que va a aumentar sí es la producción de estrógenos, ¿no? Como vemos en las últimas semanas del embarazo hay una elevación de estrógenos importante, ¿no?, para poder desencadenar el proceso del parto, ¿no? Entonces más o menos eso es lo que tenemos en cuanto a la regulación hormonal, digamos, del embarazo y lo que sucede cerca al momento del parto. En el parto propiamente dicho hay un proceso, ¿no?, integrado donde participa el feto, participa la placenta y las membranas ovulares y por supuesto participa también la madre, ¿no? Entonces, 3 componentes intervienen en el proceso del parto. Se acepta que el feto que ya está maduro, ¿no?, que ya ha alcanzado más o menos, como se ve aquí, las 40 semanas de embarazo, está muy cerca de las 40 semanas de embarazo, entonces tiene ya la capacidad de producir a partir de su hipófisis anterior, ¿no?, la adrenocorticotropina o corticotropina, ¿no?, la ACTH, estimulada, claro, por la hormona liberadora de corticotropina del hipotálamo, que ya lo conocemos. Entonces, en su corteza suprarrenal
comienza a formar hormonas, ¿no? La más importante, el cortisol, ¿no? Pero también se puede formar una hormona masculina, que ya la hemos visto la semana pasada, que se llama dehidroepiandrosterona, ¿no? O dehidroepiandrosterona, como decimos que a veces se le llama. Unas referencias dicen androsterona, otras dicen androstendiona. Bueno, el hecho es que se producen ambas hormonas a nivel de una corteza suprarrenal de un feto que ya más o menos está a término, que ya más o menos está maduro. Entonces, este cortisol se ha encontrado que tiene los papeles activadores más importantes a nivel placentario, ¿no? Y a nivel de las membranas ovulares, ¿no? Aumenta, como ven ustedes acá, la producción de oxitocina en la placenta. Entonces no hay que pensar que la oxitocina solamente se produce en el hipotálamo y se libera en el hipófisis posterior. Estamos viendo que hay una oxitocina placentaria que se sintetiza en esta estructura y que obedece al aumento del cortisol que viene del feto, ¿no? El feto aumenta su producción de cortisol y eso va hacia la placenta y aumenta la formación de oxitocina placentaria. ¿Qué otra sustancia con características contráctiles, ¿no? Estimulantes de la contracción uterina se puede producir? Ahí están dos tipos de prostaglandinas, ¿no? La prostaglandina E2 y la prostaglandina F2 alfa. La más poderosa oxitóxica es la prostaglandina F2 alfa, ¿no? La que tiene el efecto más importante como estimulante de la contracción uterina. Y finalmente, el cortisol aumenta la producción de CRH, ¿no? Hormona estimulante o liberadora de corticotropina de la placenta. Esta hormona liberadora de corticotropina, ¿no? Actúa, como dice acá la figura, con una retroalimentación positiva, ¿no? Se va al feto, ¿no? Y como si fuera producida en la hipófisis, pero en este caso viene de la placenta, aumenta la producción de más cortisol. Entonces está activando la síntesis de más cortisol, que a su vez forma más RH, que sigue estimulando más cortisol. Entonces es una retroalimentación positiva. Por supuesto, no solamente forma CRH, sino el cortisol formado cada vez en mayores cantidades aumenta la oxitocina y las prostaglandinas placentarias. Ahora, el cortisol se sabe también que interviene en la madurez pulmonar fetal, ¿no? Prepara otros órganos, pero el más importante es que el pulmón forme sustancia tensoactiva, de manera que cuando el bebé nazca no tenga problemas para respirar, ¿no? Entonces, cuando alguien ha dicho hay una placenta previa o hay un parto prematuro y ya se sabe que no se puede evitar, generalmente se inyecta a la madre, ¿no? Se le coloca corticoides, ¿no? Dexametasona, betametasona, se le inyecta de preferencia 48 horas antes del parto, no se puede, aunque sea 24 horas antes, para que el bebé forme sustancia tensoactiva, líquido surfactante en sus pulmones y no tenga problemas al nacer, ¿no? Entonces el cortisol endógeno producido por el feto maduro no solamente aumenta la capacidad de contracción, sino que también lo prepara un poco para el momento del nacimiento, ¿no? Esa es la importancia de que forme cortisol. La dehidroepiandrosterona formada en el feto también pasa a la placenta. Entonces, como vemos nosotros, parte del colesterol se transforma en premenolona y en progesterona, pero al momento que se acerca el momento del parto, cuando se está acercando ya el parto, este proceso no está tan activo, no es un proceso que se dé de manera tan, aumentada como se daba inicialmente. Y parte de la premenolona puede pasar a dehidroepiandrosterona, o la que viene, que es la más importante, la que viene de la corteza suprarrenal del feto, se va a convertir en estradiol y, como vemos, se degrada, se metaboliza a estriol. ¿Por qué no se queda como estradiol? Acabamos de decir hace un momento, el estradiol tiene efectos muy potentes, entonces podría ser un efecto demasiado intenso, ¿no? Sobre la contractilidad, sobre el mismo producto, podría feminizar capaz algunas estructuras, entonces no nos conviene. Y el estradiol es metabolizado a estriol y el estriol es el que actúa, ¿no? Es igual un estrógeno, sino que su potencia no es tan alta, ¿no? Entonces estamos viendo que la placenta, aparte de formar sustancias que estimulan las contracciones, aumenta su producción de estrógeno. Por acá
acá decíamos que aumentaba la producción de los estrógenos. La progesterona en la figura muestra como que hay un aumento creciente, pero en torno al momento del parto, y acá lo estamos viendo, ¿no? Como que los niveles de progesterona no son tan altos. En todo caso, las vías de síntesis se reducen un poco, se habla de una especie de secuestro de la progesterona en la placenta. La progesterona en realidad tiende a reducirse un poco, ¿no? Bueno, el estriol entonces formado puede regular la producción de cortisona, ¿no? Es una hormona parecida al cortisol, tiene acciones parecidas al cortisol. El cortisol materno, si pasa a la placenta, ¿no? Podría convertirse en una, pues posiblemente se podría disminuir la producción de cortisol por el producto. De manera de que el estriol ayuda a convertir el cortisol que viene de la madre en cortisona, de tal manera que evita un poco que haya retroalimentación negativa, y más bien hemos dicho que lo que hay en realidad es retroalimentación positiva, ¿ya? Entonces podemos ver acá una flecha punteada donde el cortisol podría pues posiblemente producir una retroalimentación negativa, pero nosotros no queremos retroalimentación negativa, nosotros queremos retroalimentación positiva para el momento del parto. Entonces la placenta hábilmente lo convierte el cortisol en cortisona, ¿no? Y eso es estimulado por el mismo estriol, evitando un poco esta probable retroalimentación negativa. Bueno, tenemos estriol. El estriol, entonces, ¿qué va a hacer en el útero? Por eso es que cuando se hace la práctica de estrógenos aquí, ¿no? La semana pasada que deben haber hecho más o menos, se estrogeniza. Cuando se hacen prácticas con animalitos para ver las contracciones uterinas, se estrogeniza. El estrógeno, en este caso el estriol, aumenta los receptores, la síntesis de receptores. Entonces, la semana pasada vimos que había una acción en el núcleo que tiene que ver con los elementos de respuesta a los estrógenos, las cosas que ya sabemos, y hay formación de ARN mensajero, que necesitamos el coactivador de esteroideo, y todas esas cosas que comentamos la semana pasada tienen que integrarlo, y por ese proceso de ARN mensajero se comienzan a sintetizar proteínas, proteínas que van a ser receptores para prostaglandinas. ¿Qué receptores? Bueno, si es prostaglandina E, deben ser receptores EP, y si es oxitocina, deben ser OR, los receptores para oxitocina. Entonces, aumenta en el músculo los receptores para prostaglandinas y oxitocina, de manera que esta oxitocina placentaria pueda actuar, pues tenga dónde actuar, y las prostaglandinas también tengan dónde actuar. Entonces, hay una acción sinérgica entre el estriol producido en la placenta y la oxitocina y las prostaglandinas placentarias, ¿no? Y todo responde, ¿no?, al feto. Es el feto el que decide, digamos, entre comillas, hormonalmente hablando, cuándo va a empezar la labor de parto. Si está maduro, produce el cortisol, produce la dihidroepiandrostendiona, y con eso va a iniciar la labor de parto. Además de que se producen estos receptores, ¿no?, también aumentan, sobre todo por los estrógenos. Acá la prostaglandina va a aprovechar esto, pero son los estrógenos los que aumentan las uniones GAP, ¿no? GAP Junction, dice ahí, son uniones GAP, son uniones estrechas, son comunicaciones intercelulares, lo vamos a ver en una figurita más adelante, ¿no? Son uniones estrechas que son vías de comunicación entre el músculo liso y los músculos, las fibras que lo rodean, ¿no? De manera que por ahí pasa calcio, ¿no? De una fibra de músculo liso pasa a la otra, esa a la otra, esa a la otra, y todo el útero se contrae como una sola estructura, ¿no? Hay una reacción en cadena, ¿no? Y casi todo el útero se contrae simultáneamente. Entonces, estas sustancias que aumentan el calcio, tanto la prostaglandina como la oxitocina aumentan el calcio, por lo tanto calcio carmodulina y todo lo que ya sabemos se favorece la contracción. Y estas uniones GAP que hacen que el calcio pase de una célula que está activada a otra que todavía está relajada, y esa se contrae y pasa a la otra, y así se produce una reacción en cadena. Todo esto inicia las contracciones uterinas, ¿no? Entonces, todo esto, este proceso le llamamos el determinismo del parto, ¿no? Las razones por las cuales inician las contracciones uterinas. ¿Qué otras cosas se dicen que inician las contracciones uterinas? Bueno, el tamaño pues del feto, ¿no? Si ya el feto está a término, ya el útero está estirado, digamos, al máximo, es como una vejiga llena, ¿no? Cuando estás con ganas de orinar o miccionar, que es el término correcto, ¿no? Cuando estás con ganas de miccionar,
pero no quieres hacerlo en ese momento, pues puedes aguantar un momentito, ¿no? Y la vejiga se sigue llenando de orina, ¿no? Tú, de forma voluntaria puedes evitar, relajar el esfínter uretral y puedes aguantar. Pero cuando la vejiga está muy llena, si la vejiga está muy llena, hay un momento que tienes que miccionar sí o sí, pues no es que ya me aguanto, ¿no? Ya si no te orina, ¿cómo es? Bueno, micciona, ¿no? Entonces, ¿eso a qué se debe? A que la vejiga, el músculo liso, igual que el útero, y tiene una capacidad de estiramiento limitada, no se puede estirar hasta el infinito, porque cuando se estira demasiado comienza a reaccionar con contracciones, ¿no? Y te dice, te urge a que evacúes, ¿no? Algo parecido sucede acá, ¿no? Es complementario, no es lo principal es esto, pero también funciona. Y eso explica por qué los embarazos gemelares o de mellizos no llegan a término, pues no alcanzan las 40 semanas, ¿no? Cuando hay 2 niños acá, el útero está sobredistendido. Entonces las contracciones generalmente empiezan antes y las se programan a esas, generalmente son cesáreas, ¿no? Partos de cierto riesgo, salvo que pues, sea una cosa que esté muy bien controlada, ¿no? Entonces, se nace un poco antes, ¿no? No alcanzan las 40 semanas porque el útero está sobredistendido. Igual cuando hay líquido acá, pues lo estudiarán en su momento, no solamente está el bebé, sino hay mucho líquido amniótico, como que está sobredistendido, ¿no? Polidramios, en fin, también pueden aparecer contracciones adelantadas, ¿no? Entonces, esos son cosas más o menos que también se complementan, el estiramiento de la fibra del músculo. Bueno, una vez que se han producido las contracciones iniciales, viene el reflejo de Ferguson, ¿no? Que son 2 tipos de reflejo de Ferguson, que ustedes lo van a estudiar luego más adelante en obstetricia, pero en este caso vamos a recordar que si se produce una contracción, la idea es que el producto salga, ¿no? Entonces el bebé es empujado hacia abajo por la contracción uterina que empieza en el fondo, ¿no? Luego va al cuerpo y se llega hasta el cuello, ¿no? Pero las contracciones inician en el fondo, empujan al bebé hacia abajo y con el polo cefálico que está rodeado por supuesto por líquido amniótico y una bolsa acá de las membranas, no está normalmente directamente el polo, sino hay una bolsa de agua que está delante, comprime el cuello, ¿no? Y al apretar el cuello envía un impulso nervioso, ¿no? Por vía espinotalámica, llega hasta el tálamo, ahí pasa al hipotálamo y se libera oxitocina, que activa otra vez la contracción y otro empuje del cuello y otro estímulo nervioso y se sigue un círculo de retroalimentación positiva para liberar cada vez más oxitocina y potenciar las contracciones uterinas, ¿no? Entonces eso ya prolonga, ¿no? y ya mantiene el proceso del parto, ¿no? Entonces eso es lo que sucede más o menos para lo que llamamos el inicio del parto, ¿no? El determinismo del parto, ¿sí? Por supuesto que si hay una infección, y ese tema, de una vez les comento de una vez, el tema para la próxima semana es amenaza de parto prematuro. Se dice amenaza de parto pretérmino, ¿no? Pero muchos se han acostumbrado a usar el término prematuro, ¿no? Bueno, amenaza de parto pretérmino y tocolíticos, pues, ¿no? Medicamentos que ayudan a controlar la amenaza de parto pretérmino. Si hay una infección, como ustedes saben, o van a revisar, si hay una infección urinaria o por aquí, pues por manipulación, por algunas infecciones vaginales, porque tuvo problemas durante el embarazo, en fin, se produce una infección de membranas, una coriamionitis se llama eso, o una infección urinaria puede producir respuestas inflamatorias, ¿no? Infectar esto y aumentar las prostaglandinas. Cada vez que hay infección aumenta las prostaglandinas, entonces comienza a contraerse antes de tiempo, ¿no? Es una amenaza de parto pretérmino. A veces el cuello no es competente, a veces está medio abierto, no está cerrado como debe ser y comienzan a aparecer contracciones adelantadas, ¿no? Entonces, o es grande el bebé, como he dicho, ¿no? Y a veces o hay embarazo gemelar, aparecen también contracciones adelantadas. Ustedes lo van a revisar, pero a la próxima semana amenaza de parto pretérmino y tocolíticos, que serían fármacos que van a reducir las contracciones para evitar pues, que se produzca el parto, siempre y cuando sea posible. Si se rompen las bolsas y ya está infectado, ya sacarlo no se puede contener mucho tiempo, ¿no? Pero si no hay ningún problema infeccioso y han empezado las contracciones, a veces porque
cuello no ayuda mucho, o una inflamación leve, o por ahí un golpe, traumatismo, en fin. Entonces sí se puede contener a veces las contracciones que dan un chance unos días para que madure un poquito más. Bueno, entonces es el tema para la próxima semana. Bueno, aquí está un poco más de lo mismo, que pueden ver claramente que la corticotropina producida en la pituitaria del producto estimula la corteza suprarrenal, ahí están las glándulas suprarrenales, para que produzca cortisol. Por supuesto, puede haber en la placenta, aquí está, una producción de CRH, lo que decíamos aquí, la placenta puede producir CRH, ¿no? Esta CRH también desde la placenta puede ir a estimular a la corteza suprarrenal para que produzca cortisol. ¿El cortisol para qué sirve? Bueno, en términos de sobrevivencia, ahí está lo que hemos dicho, la proteína A, el surfactante, favorece la síntesis de esta proteína A. Hay varias proteínas, aparte de palmitoides-citina, unos fosfolípidos ahí, que forman el surfactante pulmonar, para que cuando el bebé nazca, no se colapsen sus alveolos, ¿no? Surfactante tiene que ver con la tensión superficial. Bueno, en todo caso sirve para que el bebé pueda respirar adecuadamente. Pero además de eso, el cortisol, ¿cierto? Va a servir, producido por el bebé, va a pasar a la placenta y va a encargarse en la placenta, ¿no? Tenemos el cortisol pasando, ¿no? Va a servir para formar prostaglandina, como la prostaglandina E2. Entonces la prostaglandina E2, formada en las membranas ovulares o en la placenta, acá están las membranas ovulares, acá está el corium, acá está el amnios, que es la más interna, acá está el líquido amniótico, ¿no? Amnios, corium, la decidua, que es endometrio modificado, y ahí está el miometrio. Entonces, estas prostaglandinas, por vía paracrina, podemos decir, pasan desde las membranas ovulares hacia el miometrio, están las células del músculo liso uterino, y favorecen, pues, como dijimos acá, las contracciones. Se producen en las placenta, en las membranas fetales, acá están las tres membranas fetales, ¿no? Amnion, corium y decidua, y pasan al miometrio y ahí favorecen las contracciones uterinas. Ahora, la progesterona normalmente producida durante la mayoría del embarazo, casi todo el embarazo, ha habido una producción elevada de progesterona. Desde el inicio prácticamente la progesterona fue un factor para mantener al útero quieto, ¿no? Para mantenerlo en reposo, hasta que llegue el momento del parto y el estrógeno aumenta la excitabilidad y las contracciones. Pero antes de eso la progesterona mantenía un estado de reposo. Y eso lo hacía, o lo hace, porque los niveles altos de progesterona, ¿no? Aumentan los niveles de una proteína codificada, genéticamente hay un gen para esta proteína, que se encarga de inhibir la síntesis de conexina 43 y de receptores para oxitocina, ¿no? La conexina 43 es lo que forma las uniones GAP. Hemos dicho que hay unas uniones estrechas. Entonces la conexina 43, es lo que forma las uniones GAP, ¿no? Las comunicaciones, una proteína que forma la unión que comunica las células del músculo liso entre sí. Entonces la progesterona, ¿no? En cantidades aumentadas, aumenta los niveles de una proteína, un gen, C1 se llama, y reduce la conexina 43 y los receptores de oxitocina. En este caso, entonces, no hay proteínas asociadas a las contracciones. Entonces, mientras haya progesterona alta, mientras la progesterona esté aumentada, el útero se mantiene en reposo. No va a haber contracciones, o va a haber contracciones débiles, porque hay que entender que conforme este niño está más grande, cerca al momento del parto hay contracciones, se producen contracciones, ¿no? La mujer sabe, la mujer que ha quedado embarazada, que ha tenido niños, o se sabe también que se endura, la mujer dice se me endura el abdomen, ¿no? A veces le duele un poco, y todavía no está en labor de parto, entonces unas semanas antes del parto, no se llama contracciones de Braxton Hicks, que también lo van a estudiar en su momento. Entonces, la progesterona reduce, pero no anula los receptores para oxitocina o conexina 43, sino que lo mantiene un poco inhibido. En el momento en que se acerca a la labor de parto, entonces la progesterona disminuye. Hemos dicho que su producción puede bajar un poco, ¿no? Puede reducirse la formación de progesterona, puede ser un poco secuestrada, mantenida en la placenta, sin que pase hacia el útero.
Entonces, al reducirse la progesterona, ya no hay esa producción de CEP1. El CEP1 está en cantidades bajas, ¿no? Y al haber C1 en cantidades bajas, entonces predomina el efecto estrogénico, aumenta la conexina 43, aumenta los receptores para oxitocina y aumenta entonces la presencia de proteínas contráctiles, aumenta la capacidad de contractilidad miometrial y se inicia la labor, ¿no? Entonces la progesterona es un inhibidor de la contracción, ¿no? Por estos mecanismos que estamos diciendo, en el momento en que se acerca el parto comienza a bajar y al bajar permite que el estrógeno, como hemos dicho, produzca receptores, produzca uniones GAP, produzca conexina 43, ¿no? Y esto favorece la contracción uterina. En el útero entonces, bajo dominio progestacional, en el útero que está bajo control de la progesterona, vemos que hay poca conexina 43. Hay, pero es poca, ¿no? La conectividad es baja. Si esta célula se contrae, no va a activar a esta porque no hay suficientes ventanas que permitan el pasaje de calcio. Pero en el útero que está bajo control estrogénico, al final del embarazo, al momento del parto, hay buenas cantidades de prostaglandinas, por supuesto también hay oxitocina y hay varias uniones GAP entre las células del músculo liso, ¿no? Esas uniones GAP están formadas por la conexina 43. ¿Para qué sirve entonces la unión GAP? Para que el calcio aumentado, cuando una célula del músculo liso se está contrayendo, hay bastante calcio intracelular, aumentado el calcio intracelular, ese calcio pueda pasar, como dijimos, a las otras células, ¿no? Las prostaglandinas también formadas pueden difundir hacia las otras células, pero es el calcio el que se mueve por estas uniones y activa a esta célula. Y esta se contrae y activa la otra, y esta se contrae y activa la otra, y todas las células prácticamente se activan simultáneamente y se producen contracciones uterinas. De los receptores para las prostaglandinas, ¿no? Entonces los receptores más importantes son los receptores EPO, ¿no? Los receptores EPO. Esos receptores son los más importantes para la prostaglandina E2. Entonces, cuando hablamos de prostaglandina E2, tiene que haber un tipo de receptor. Al inicio del embarazo hay receptores para prostaglandinas, pero son receptores pares, digamos, ¿no? El EP2 y el EP4. El EP2 y el EP4 trabajan con proteína GS, aumentan el AMP cíclico. En el músculo liso eso es relajante. Ya eso hemos visto desde la primera semana que estuvimos hablando del músculo liso intestinal, este es el músculo liso uterino. Si tenemos receptores EP2 y EP4, ustedes ven que aumentan el AMP cíclico. Esto relajaría el músculo liso uterino. Entonces, ese receptor EP1, el que predomina al final del embarazo, que es aumentado, cuando aumentan acá, dice acá, receptores de prostaglandinas, es el receptor EP1 el que aumenta, y ese receptor EP1 trabaja con proteína GQ, aumenta el calcio, es responsable del dolor y también de las contracciones uterinas. Pero dijimos también que la más importante prostaglandinocitóxica es la prostaglandina F2 alfa. La prostaglandina F2 alfa tiene sus receptores FP acoplados a GQ y son los principales responsables de la contracción uterina. Entonces, cuando la mujer está en labor de parto, el EP1 y el FP están aumentados, ¿no? Estos receptores para prostaglandinas, acá actúa la prostaglandina E2, acá la prostaglandina F2 alfa, y hay contracciones intensas y también se produce dolor, pues hay que reconocer que es así, ¿no? La contracción uterina es dolorosa por la presencia de prostaglandinas y porque la misma contracción estimula receptores, terminaciones nerviosas y genera dolor, ¿no? Genera la sensación de dolor, ¿no? Entonces, la oxitocina también al producir contracción va a favorecer la sensación de dolor. Aquí le hemos puesto lo que ya sabemos, esta figura, ¿no? Ya la conocemos todos bastante bien, espero. Entonces lo único que hemos hecho es cambiar el modulador, ¿no? Esto no sería una terminación nerviosa, sino sería un vaso sanguíneo, ¿no? Que está llevando la oxitocina que viene, por ejemplo, por la sangre. Pero también puede llegar la oxitocina por vía paracrina, no todo llega por la sangre. Hemos dicho que la oxitocina se produce en la placenta y puede pasar desde la placenta, puede pasar hacia el miometrio, no necesariamente tiene que llegar hasta la sangre, ¿no? Entonces,
En todo caso, sea porque llega mediante la sangre, que como llegaría la mayor cantidad, o que viene de por vía paracrina, ya tenemos la oxitocina. Esto tiene que ser un receptor para oxitocina. Entonces, cuando se une ahí la oxitocina, todo esto ya sabemos, ¿ya? No digan que sí, que no son unos términos capaz un poco inapropiados, ¿no? La proteína GQ activa la fosfolipasa C. Tiene que activarla porque esta es una enzima. Esta fosfolipasa produce una hidrólisis, descompone, degrada al PIP2. No es que lo activa, la fosfolipasa no activa al PIP2. Lo degrada, lo parte en dos mitades, el diacilglicerol y el trifosfato inositol. Es que hay una hidrólisis, ¿ya? Con participación de agua se rompe en dos. El diacilglicerol sí activa la proteína sinasa C. Y la proteína sinasa C ya sabemos que tiene efectos nucleares, algo dijimos la semana pasada, ¿no? Y hemos visto también antes, pero en este caso fosforila los canales de calcio para que el calcio entre, ¿no? Entonces, como buena sinasa. El trifosfato inositol son sus receptores, el retículo, ya sabemos, y sale el calcio. Y también hemos dicho que con este calcio no es suficiente para las contracciones. Para que haya una buena contracción uterina no es suficiente con el calcio que entra por el canal de calcio dependiente del ligando, o el que sale del retículo, que es chiquito. Necesitamos aquí otro canal de calcio que no lo hemos puesto, un canal de calcio dependiente de voltaje. Cuando ese canal de calcio de tipo L, dependiente de voltaje, se abre, y se abre porque se está despolarizando la membrana, entonces ahí sí entra suficiente calcio para la contracción. Entonces recuerden que no es suficiente con este calcio y este calcio. Necesitamos más calcio por un canal de calcio dependiente de voltaje para que haya suficiente para la contracción, ¿ya? Si no, la contracción va a ser ineficaz o no va a haber una contracción, en realidad va a cambiar solamente la intensidad. Luego todo el calcio, sobre todo el que viene por el canal de calcio dependiente de voltaje, se une a la calmodulina, ¿no? Este es el complejo que ya sabemos. Esta es la miosina, ¿qué es esto? Miosinasa de cadena ligera, ¿no? Que al ser activada, esta es activada. Toda enzima, cuando hablamos de enzimas, decimos se activa. Las enzimas se activan. El IP3 no se activa, el IP3 es un producto, ¿no? Pero lo que se activan son las enzimas, ¿no? Entonces, fosfolipasa C se activa, proteína sinasa C se activa, miosina sinasa se activa. Fosforila la cadena ligera, ¿no? La cadena ligera 20, mucho corta, bueno, cadena ligera 20, cadena ligera reguladora, y con eso, esto tiene actividad de miosina ATPasa, puede utilizar ATP y unirse a lactina, ¿no? A lactina, ¿no? Y ya se da la contracción, ¿no? Entonces eso ya sabemos, simplemente lo hemos recordado, y no olviden los términos apropiados para decir activación. Estos son productos, acá hay una hidrólisis de este fosfolípido de la membrana, ¿no? Bueno. Esto nos muestra un poco lo que hemos dicho, ¿no? Ahí están las uniones GAP, ¿no? Ven que son comunicaciones intercelulares, ¿no? Que están a nivel